Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:14 de este día 14 de febrero de 2018, daremos inicio a la sexta sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la sexta sesión ordinaria de fecha 14 de febrero de 2018, me permitiré pasar de lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano garante. Comisionada Eva Abaid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación al respecto. Tiene el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles se puede retirar del orden del día el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2890 y 2891, en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica por parte de la ponencia respectiva. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Si me permiten, yo también pido incluir 3 puntos más en el orden del día. Le pido que como punto 4 quede el nombramiento del director de Transparencia, Acceso a la Información y Gestión Documental de este instituto. Como punto 5 del orden del día, el nombramiento del director de Protección de Datos Personales de este instituto también. Y como número 6, la aprobación del Pleno del nombramiento del director de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas de este instituto. Gracias, secretario. Serían los 3 puntos que le pido que se agreguen al orden del día, y de no haber ninguna intervención, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En esa virtud, el siguiente punto es el desahogo del punto número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /05, /2018, de fecha de 8 de febrero de 2018. Si están de acuerdo, les pido por favor a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, /ORD, /05, /2018, de fecha 8 de febrero de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del Pleno del nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gestión Documental de este instituto. Comisionados, en esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para aprobar el nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Transparencia, Acceso a la Información y Gestión Documental de este instituto. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Transparencia, Acceso a la Información y Gestión Documental de este instituto. Gracias. Nuevamente, felicidades, Pedro, y esperamos que de igual manera tengas una gran labor y una gran gestión al frente de esta nueva dirección, que es muy importante para el Pleno de este instituto. Gracias.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a la aprobación del Pleno del nombramiento del licenciado Rafael Hernández Vera como director de protección de datos personales de este instituto. De la misma manera, comisionados, les pido puedan emitir su voto para aprobar el nombramiento del licenciado Rafael Hernández Vera como director de protección de datos personales de este instituto. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionados, aprueba por unanimidad de votos el nombramiento del licenciado Rafael Hernández Vera como director de protección de datos personales de este instituto. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. De igual manera, Rafael, te deseo mucho éxito en esta labor y esperamos que los resultados se puedan ver en breve, y el equipo del Infoem está para apoyarte, y también es una dirección muy importante para este pleno, más cuando hoy el comisionado Javier es coordinador nacional en el tema de datos, así es que tendremos mucho trabajo, pero estamos seguros que tú podrás con este tema. Felicidades. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del Pleno del nombramiento de la doctora Gabriela Salazar González como directora de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas de este instituto. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para aprobar el nombramiento de la doctora Gabriela Salazar González como directora de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas de este instituto. Comisionada Bay. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. En esa virtud, comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento de la doctora Gabriela Salazar González como directora de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas de este instituto. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Gabriela, pues bienvenida a este instituto, a la Casa del Infoem. Estamos seguros que también tú tendrás muchos aportes, sobre todo en este cambio de dinámica de la dirección, en donde de igual manera para los integrantes del Pleno es un área fundamental y donde también tenemos mucho trabajo que hacer por la nueva encomienda de las leyes que tenemos que aterrizar, y seguramente será también una gestión de mucho éxito. Bienvenida y felicidades. Gracias, secretario. Nada más, por favor, tome nota de que estos nombramientos son vigentes a partir del 16 de febrero del presente. Gracias. Sí, comisionada Presidenta. Continuamos con el orden del día, en donde nos referimos a los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de estos proyectos que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, me permitiré listar los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término tenemos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2635 y 2636, a cargo del sujeto obligado Secretaría de Educación, y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2679, a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2818, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión número 2845 del municipio de Otzolotepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 2852, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación.
Por lo que hace el recurso de revisión 2868 del municipio de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2870, a cargo de este órgano garante, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2881 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2882, a cargo del municipio de Sinacantepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2886, también a cargo del municipio de Sinacantepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 6, ya de este año 2018, a cargo del municipio de Almoloya del Río, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 9 del municipio de Tepotzotlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 22, a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 27, a cargo del municipio de Texcaltitlán, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 30, también del municipio de Texcaltitlán, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 44 del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 45 de la Universidad Autónoma del Estado de México, también se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 79 del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone el sobreseimiento del medio de impugnación. En el recurso de revisión número 86 del municipio de Tezoyuca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 91 del municipio de Chicoloapan, también se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 99 y 100 a cargo de la Secretaría de Salud, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 104, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 114 del Instituto de Salud del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 138, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 147, a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, tenemos listado en este bloque el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 159 y 160 del municipio de Timilpan, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los recursos de revisión listados en este bloque, y si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Adelante, secretario, por favor. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2636, voto particular en el 2845, voto particular en el 2868, voto particular en el 2881, voto particular en el 9, voto particular en el 30, voto particular en el 91, voto particular en el 104, voto particular en el 114. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Feliz Día de la Amistad, por cierto. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2635 y su acumulado 2636, a favor con voto particular. Lo mismo en el caso del 2639, de igual forma en el 2679, también en el 2881, de igual forma en el 2882, también en el 79 de este año ya, y en el 86 también de este año, lo mismo en el 104 de este año. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el recurso de revisión 2852 y también voto particular en el 147 del 2018.
Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto del recurso de revisión 2882, así como opinión particular al proyecto del recurso de revisión 147 de 2018. Gracias, comisionada. Comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo voto particular a la comisionada Eva por lo que hace únicamente al recurso de revisión 2636 y voto particular del comisionado Luna al proyecto de resolución de los acumulados 2635 y 2636. Asimismo, emite voto particular el comisionado Luna Hernández en el recurso de revisión 2679, voto particular de la comisionada Eva en el 2845, voto particular del comisionado Martínez Cruz en el 2852 y en el 2868 emite voto particular la comisionada Abaid. Por lo que hace al recurso de revisión 2881, emite voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Hernández. En el 2882 emite voto particular la comisionada presidenta y el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión número 9, emite voto particular la comisionada Abaid. Lo mismo ocurre en el recurso de revisión número 30, emite voto particular la comisionada Abaid. En el recurso de revisión número 79, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión número 86, también emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión número 91, emite voto particular la comisionada Abaid. En el recurso de revisión número 104, emite voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Hernández. En el 114, emite voto particular la comisionada Abaid. Y en el 147, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz y opinión particular la comisionada presidenta. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2639, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Hueypoxtla y propone hacer una modificación al presente proyecto de resolución, por ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Antes que nada, ofrecerles una disculpa. Creo que cosas que me llevan a modificar no son sustanciales, son errores de verdad que asumo como ponencia. Les ofrezco una disculpa a los tres y también obviamente a su personal. Se precisa el sentido, es un revoca. Se modifica el resolutivo primero y segundo, el cual ya está establecido en el oficio con número 38, diagonal 2018, y las siglas de mi ponencia, que ya fue turnado a la Secretaría. Muchas gracias y disculpen nuevamente. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión al que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor, modificado en términos del oficio 38 y emitiendo voto particular. Gracias. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones y el sentido que se señalan en el oficio número 38 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez y con voto particular. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Gracias, comisionada. Comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2639 remitido por el comisionado Martínez Cruz y con las modificaciones precisadas en su oficio 38 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, emite voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario.
El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2794, que por returno remite la comisionada Eva Abaid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Cultura y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. ¿Tiene el uso de la voz alguno de los comisionados? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias. A ver, perdón, vamos, como entiendo que varios tendremos participación, les pido que por favor me den levanten la mano para tomar el turno en el que participarán cada uno. Primero comienza el comisionado Javier, el comisionado Luna, sí, después me enlisto en tercer lugar y como cuarto lugar la comisionada ponente. Les recuerdo que, de acuerdo a nuestros lineamientos, tenemos 8 minutos para la primera ronda. Por ello, le pido también, secretario, por favor, que tome tiempo de las intervenciones de cada uno de los integrantes de este pleno. Gracias. Gracias. Sí, comisionada presidenta. Muchas gracias, comisionada presidenta. Quiero comenzar con una frase que recurrentemente asumo y tomo como propia, que planteaba el barón de Montesquieu, que decía en su libro del espíritu de las leyes: si en mis manos pusieron libros de derecho, yo busqué desentrañar su espíritu. Y viene a colación, y para lo cual creo que el asunto que hoy nos trata como recurso que vamos a discutir aquí, les comparto lo que en presentaciones del Sistema Nacional Anticorrupción referente en materia de transparencia he manifestado en cada una de mis presentaciones. Miren, la reforma del 27 de mayo del 2015, yo me he atrevido a decir que es la última reforma de alto calado que ha hecho nuestro país. Esa reforma puede marcar un antes y un después en materia de combate a la corrupción, porque fue tan profunda esta reforma que no solamente modificó más del 10% de los artículos que conforman nuestra Constitución. Estamos hablando de una modificación a 14 artículos de la Constitución Federal. Estamos hablando de la modificación a un título cuarto que tiene un alcance y una penetración que marca una diferencia, como digo, un antes y un después. Para cerrar, creo que los ciclos que en México se venían dando, primero, de conformar un sistema de fiscalización que inició en el 2008, después un sistema también de armonización de contabilidad gubernamental, un sistema de disciplina financiera que lo hemos vivido en los últimos años. Pero vean ustedes, reformados estos 14 artículos, vean el impacto que tiene en materia del nuevo modelo de sistema anticorrupción. La segunda tabla que les presento es lo que de manera gráfica habla de la gravedad de las sanciones o las faltas administrativas en materia de rendición de cuentas que todo servidor público tiene, incluyéndonos obviamente nosotros. Y creo que es muy gráfico lo que se presenta ahí, cuando nos hace una diferencia de la naturaleza de 3 tipos de infracciones. Infracciones de tipo administrativa, que son comunes, como llegar tarde, faltar al respeto a los compañeros, etcétera, y que lo tendrán que hacer diferentes órganos de auditoría preventiva, Contraloría Estatal. Sanciones, amonestaciones, suspensiones. Pero vean el papel que juega el tema de la transparencia, el tema de la información. Por eso se considera una falta administrativa grave, ¿sí?, el ocultamiento de la información, que llevará, como dice el Sistema Nacional Anticorrupción, y que estamos reproduciendo de manera plena en nuestro sistema estatal anticorrupción, serán la auditoría, los órganos de control y obviamente el órgano garante de transparencia y acceso a la información pública, quien considere qué instancia está guardando información o está ocultando información, que se considera, como digo, una falta grave, que lleva sanciones que pueden ser inhabilitación, destitución y obviamente la multa. Por eso, después, en la tercera gráfica que les presento, creo que nos habla precisamente cómo funciona el órgano anticorrupción. Y volvemos a ver cómo interactúan estos 7 actores que son fundamentales: el titular del órgano de fiscalización en nuestro estado o el del Auditor Superior de la Federación, el titular o el presidente del INAI o, en nuestro caso, el presidente del INFUEN, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría Estatal, la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, la Judicatura,
¿sí?, el Comité Anticorrupción, y nos plantea el papel, y creo que entonces podemos entender lo que nos plantea la cuarta gráfica. La cuarta gráfica, y yo de verdad creo que muchas veces no dimensionamos cuando de repente en algunos foros decimos que el Sistema Nacional Anticorrupción o nuestro Sistema Estatal Anticorrupción es un sistema de sistemas. No. Yo de verdad, a partir de entender lo que implica una teoría de sistemas que plantea Luhmann, hay que entender que el sistema anticorrupción es un sistema complejo, un sistema que plantea 3 etapas: la etapa disuasiva, la etapa preventiva, la etapa disuasiva y la etapa sancionadora. Pero vean el papel que nos dio el legislador. Por eso, cuando recurro a esta frase de Montesquieu, creo que debemos entender lo que mandataba el legislador, tanto federal como estatal. A nosotros, al sistema de transparencia, nos dejó la función más prioritaria, la etapa de la prevención. Nosotros somos capaces de detener el hecho o el delito de corrupción, porque ponemos a la vista del ciudadano, al mejor auditor que tenemos, ese ciudadano que pide información, y que si nosotros no atendemos la etapa preventiva, pues hay otra etapa que le corresponde al órgano de fiscalización o a las instancias de fiscalización. ¿Para qué? Para disuadirlo. Y si esa no funciona, entonces viene la tercera, que es la de castigo. Por eso me resulta muy grave que en una solicitud de información donde se están pidiendo expedientes del actuar de una Contraloría Interna, ¿sí?, que los genera, los posee, explique o justifique que se destine la petición a una Contraloría Central, a una Contraloría Estatal. Por favor, vean nada más la importancia que tiene el Sistema Nacional de Transparencia o el órgano del Infuen. Somos la instancia que no tiene el OSFEN, que no tiene la Fiscalía Anticorrupción. Somos la instancia con la cual podemos interactuar con el ciudadano. Esta es la gravedad de no otorgar esta información. Por eso, reitero mi posición y mi criterio. Mi voto será en contra, porque creo que no estamos abonando en nada en materia de solamente canalizar y turnar a una Contraloría Estatal esta información que la posee el órgano de control, porque esa es su razón de ser, ¿sí? Tiene información referente al servidor público en materia de responsabilidad de servidores públicos. Yo creo que no abonamos en nada en una construcción de un sistema estatal anticorrupción, que como hemos dicho, estamos transitando a esa confianza de la ciudadanía, y en esto creo que estaríamos incumpliendo con lo que nos mandata al Sistema Nacional de Transparencia, el papel que debe de ser fundamental en materia preventiva para nuestro sistema estatal anticorrupción y obviamente para nuestro sistema nacional anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Revisé con cuidado este proyecto de resolución que además se presenta por retorno a partir de que ya se había discutido previamente y se había presentado un proyecto que en su momento yo apoyé y que no alcanzó mayoría. Difícil situación en la que se encuentra la comisionada ponente porque desgraciadamente las reformas estructurales no han acabado de nacer. Y ese es el problema. La realidad nueva no ha acabado de nacer y la realidad pasada no ha acabado de desaparecer. Y entonces estamos en un periodo de implementación en el que las prácticas anteriores, que ni siquiera las propias prácticas se apegaban a la regulación que existía, no han acabado de desmantelarse para dar paso a los nuevos procedimientos que establecen las reformas. Y entonces, en esa situación se encuentra la comisionada ponente en un dilema que trata de resolver, ajustado desde luego a las disposiciones que establece el manual y la práctica de lo realmente existente en el funcionamiento de la administración pública. El asunto es que nosotros como órgano garante somos un órgano de control para verificar si esas prácticas se encuentran apegadas o no se encuentran apegadas a la norma. Yo encuentro en el caso del artículo 38 bis, fracción cuarta de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, una referencia muy específica a las atribuciones de la Contraloría con relación
a este tipo de órganos internos de control. Y es uno de los temas que a mí me generan ruido para poder considerar que efectivamente toda la información esté en posesión de la Secretaría. Y esto depende de que la Secretaría de la Contraloría tiene facultades para asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias del Estado. Es decir, apoya, asesora, no los tiene adscritos, sino que cada uno de estos órganos de control se encuentran adscritos a las dependencias. Y si se encuentran adscritos a las dependencias y, por lo tanto, presupuestalmente se encuentran contemplados en la propia Secretaría, yo trato de abordar el tema, ustedes lo saben, desde el punto de vista de los archivos. Y no voy a otra cosa sino a lo que la propia autoridad ha publicado en nuestro IPOMETS. Y la Secretaría de la Cultura, en el catálogo de disposición documental, que es una de las obligaciones comunes de transparencia, pues se confunde, pone la guía simple de archivo, pero bueno, aún en la guía simple de archivo contempla como una de sus áreas el Departamento de Responsabilidades. Y a partir de esta situación es que entonces yo encuentro que evidentemente cuenta con información en su archivo del Departamento de Responsabilidades, y justo lo que están pidiendo son las actas administrativas y procedimientos administrativos sancionadores que se han iniciado o levantado, no la sustanciación. La sustanciación entendería que se desglose y se vaya a la Secretaría de la Contraloría para que determine la sanción correspondiente y la resolución del expediente, pero por lo menos el inicio debe de tenerlo. Esto para ser congruente con alguna otra resolución que se ha dictado en el caso de la Fiscalía, cuando alguna ocasión dijo que una averiguación previa que inició la desglosó a la PGR y que por lo tanto ya no tenía el expediente. Yo dije en ese momento, y lo sigo sosteniendo, que al haber iniciado la investigación debió de haberse quedado con el respaldo documental y desglosado el expediente para que ya realizaran otras actuaciones. Por lo tanto, a partir de esa situación, creo que entre lo que no acaba de morir de las prácticas con las que ha funcionado la Contraloría y la nueva regulación, pues nos encontramos en un dilema y en un caso difícil, que como todo caso difícil no tiene una sola respuesta jurídica, sino que la ponente realiza una argumentación, como siempre le ha caracterizado, muy sólida, muy exhaustiva, muy completa de los ordenamientos y de las normas aplicables, y a partir de esa justificación hace una narrativa que desde luego da sustento adecuado a nuestra resolución. No me preocupa la resolución, como siempre la ha caracterizado, es técnicamente muy adecuada. Sin embargo, por este criterio yo no podría compartirla y le manifestaré mi voto disidente. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Ahora me toca hacer uso de la voz. De igual manera como lo expresé en la sesión en donde por primera vez se presentó este recurso, es una situación compleja. Yo quiero dejar como muy en claro que desde mi punto de vista y mi voto es emitido no con el fin de que se le niegue o se le oculte la información al particular. Eso es algo muy importante que sí quiero hacer hincapié. Lo que se busca dentro del criterio de mi ponencia es que se haga por la vía correcta y en la forma correcta. Lo vuelvo a repetir de igual manera como lo hice en la sesión pasada. El órgano de control interno que pertenece a una secretaría pertenece funcionalmente a la Secretaría de la Contraloría. Por ello, los servidores públicos habilitados que pertenecen a la Contraloría Interna de una secretaría son servidores públicos habilitados de la Secretaría de la Contraloría. Entonces, cuando llega una solicitud a la Secretaría de Cultura, no habría forma o no existe la forma de mandarlo al órgano de control interno.
porque, insisto, si bien es cierto que dependen administrativamente de esa secretaría, no lo es así de forma funcional. Por ello, todo lo competente en materia sustantiva de esa Contraloría se tiene que pedir a través de la Secretaría de la Contraloría. Lo que nosotros estamos pidiendo y considerando con la emisión de nuestro voto es que se haga por la vía correcta. Si bien es cierto que estamos en una situación sui generis, en donde la realidad es que estamos en procesos, en donde hay un término de una ley que traía un ritmo ya muy avanzado y que hoy tenemos que cambiar a nuevos paradigmas. Es importante mencionar que esto entró en vigor el 19 de julio y queda 120 días después de entrado en vigor este presente decreto para que se hagan las modificaciones necesarias a los procedimientos. Pero al día de hoy es vigente el reglamento interior de la Secretaría en el capítulo 4 de las atribuciones de los órganos internos de control de las dependencias, organismos auxiliares de la Administración Pública, artículo 28 y artículo 29, nos vuelven a referir que las Contralorías dependen administrativamente de la Secretaría en la que se encuentran para poder llevar sus acciones de control y evaluación, pero jerárquicamente o funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Por ello es que mi voto en este sentido es a favor de cómo lo presenta actualmente por retorno la comisionada Abaid, en donde se le confirma a la Secretaría de Cultura que ellos no son los que podrían entregar esa información y se le orienta a que lo haga a través de la Secretaría de la Contraloría. Y yo cierro nuevamente diciendo que la intención en ningún momento es ocultar o detener información. El objeto es que se haga por la vía correcta, en la institución correcta, para que de la misma manera el solicitante o el recurrente pueda tener la información correcta. Gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Agradezco los comentarios y claro que respeto cada uno de ellos, algunos no los comparto en virtud de lo ya expuesto por el proyecto que presento. Efectivamente, presento un proyecto donde el sentido es confirma. Lo que contesta la Secretaría de la Cultura es que quien tiene esta información es la Secretaría de la Contraloría. Como bien se expone en el proyecto que así se envió con tiempo, justificamos y fundamentamos el proceder de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de México, en su ordinal 38 bis, que dice que la Secretaría de la Contraloría de la entidad es la encargada de vigilar, fiscalizar y controlar los ingresos, gastos, recursos, obligaciones de la Administración Pública Estatal y auxiliar, así como lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos. Por su parte, en el reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría, prevé en su artículo 2, fracción 16, que los órganos de control interno o los órganos internos de control o contralorías internas en las dependencias y organismos auxiliares con funciones de control y evaluación con plena competencia para aplicar la ley de responsabilidades dependen funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Aunado a ello, en el mismo ordenamiento, en el numeral 28, se enuncia que los órganos de control internos de las dependencias y organismos auxiliares, o en su caso el servidor público que realice funciones de control y evaluación, serán coordinados y dependerán directa y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Finalmente, dentro del Manual de Organización, General de Organización de la Secretaría de la Contraloría, se advierte que compete a dicha Secretaría el coordinar, planear, programar la dirección y control de las acciones de la unidad administrativa de su adscripción y los órganos de control interno para el cumplimiento de sus obligaciones. En conclusión, a pesar de que las dependencias tengan un órgano de control interno, las personas o áreas encargadas de llevar a cabo el control y evaluación dependen directa y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Es decir, se trata de cuestiones de funcionamiento y de estructura previstas en diversos ordenamientos antes mencionados. Aunado a que en el proyecto original se ordenaba la entrega de la información sin contemplar la declaratoria de inexistencia de la información, misma que no encontró ni se estipuló la fuente obligacional, que es criterio de
mi persona para poder ordenar la entrega de la información requerida. Es decir, lo que hace la Secretaría de la Cultura, como ya lo mencioné, orienta a quién es el sujeto obligado que tiene esa información. Como ya se mencionó aquí, no se está ocultando la información o no se está negando la misma, sino simplemente el sujeto obligado que contiene y que tiene esa información es la Secretaría de la Contraloría. Sí, si bien es cierto, lo que menciona el comisionado Javier y el comisionado Luna, ya se hicieron reformas, se tienen que hacer esas mismas adecuaciones, pero al día de hoy lo que está vigente en funcionamiento y en estructura es que depende de la Secretaría de la Contraloría, por eso propongo mi proyecto de resolución como un confirma. Les cuento. Gracias, comisionada. Abrimos la segunda ronda. Para ello tenemos 4 minutos. Sí. ¿Desea hacer el uso de la voz? En primer lugar, el comisionado Javier Martínez Cruz. Ok. Gracias. Adelante. A ver, mire, cuando yo hablo de, y puse como antesala el tema de la reforma al Sistema Nacional, o nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, sí, lo resalté para que dijéramos el papel que juega en materia de este sistema, el Sistema Nacional de Transparencia. Y miren, yo cuando hablo y puse la tabla de ocultamiento de información, yo me pregunto en materia de transparencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a atender precisamente ese artículo primero de nuestra ley, en su segundo párrafo, que nos dice que tiene por objeto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Y después el artículo 11 nos dice, en la generación, publicación y entrega de información se debe garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita. A mí me resulta grave y yo no voy a, creo que en algún momento dado la pirámide de Kelsen mandaba o daba una jerarquía de normas. Un reglamento creo que no puede estar por encima de lo que mandata una ley, pero más aún lo que mandata el artículo primero en su segundo párrafo en materia de criterio pro persona. Creo que aquí el ciudadano solicita una información que hace referencia en materia de un servidor público de la dependencia que se le está solicitando. Creo que estar turnando y diciendo que tiene que ser atendida o que esa información la posee o la tiene precisamente la Contraloría Central, creo que simplemente es precisamente no cumplir con ese principio de celeridad. Ahora bien, yo me pregunto en este caso que el artículo 12 de esta ley que estoy mencionando no hace referencia a que ese control o esa Contraloría Interna, dice el artículo 12, quienes generen, recopilen, administren, manejan, procesen, archiven o conserven información pública será responsabilidad de los mismos en los términos que disponen de las posiciones jurídicas aplicables. Y por eso yo traigo a colación lo que decía, vea nada más el impacto de lo que estamos enfrente. En materia de responsabilidades, claro, es un proceso que se está implementando y que tendrá que cumplir sus tiempos, pero en materia de transparencia y acceso a la información pública, la reforma fue publicada y fue reformada la Constitución el 7 de febrero de 2014. Aquí no estamos hablando, ¿sí?, de cómo se va a hacer el esquema de responsabilidades de servidores públicos. Claro que tendrá que transitar el Estado de México para hacer funcional y hacer coherente su sistema estatal anticorrupción. Aquí lo que me preocupa es que nuestro artículo 9 constitucional, 109 constitucional, que fue precisamente uno de los afectados por la reforma en materia anticorrupción, vean lo que impacta o el impacto que tiene precisamente o el papel que juegan estas contralorías internas. Hasta antes de la reforma del 2015, la última reforma que había modificado el artículo 109 fue la de 1982, pero la reforma del 2015 vino a darle un esquema diferente precisamente al artículo 109, porque en su fracción tercera y en su párrafo quinto estableció
que los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determina la ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después viene un siguiente párrafo y dice: los entes públicos estatales y municipales, así como el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán en su ámbito de competencia local las atribuciones que se refiera el párrafo anterior. Yo no entiendo cómo un órgano de control interno, ¿sí?, no pueda atender una solicitud de información. Esa es su facultad, ¿sí? Y respeto mucho que, es cierto, el modelo funcionó, pero no puede seguir funcionando de esa manera, porque creo que lo único que estamos haciendo es no dar cumplimiento a lo que nos manda en materia de transparencia, no en materia de responsabilidad. Eso es otro asunto. Gracias. Gracias. Yo no iba a hacer ya ninguna intervención, nada más sí quiero precisar, Cultura, la Secretaría de Cultura ni la administra ni la posee, lo hace la Contraloría, que depende de la Secretaría de la Contraloría. Pero yo, como siempre, también tengo que mencionar que eso es una de las grandes virtudes de un órgano colegiado: la diversidad de criterios, la diversidad de interpretaciones y la diversidad de las lógicas con la que se puede resolver cada uno de los proyectos. Esa es la razón de este órgano y de este cuerpo colegiado. Yo celebro que se den este tipo de discusiones sanas, respetuosas, y en donde siempre será a favor de garantizar la transparencia de los mexiquenses. Gracias. Nada más precisando, no dije solamente que la administren, dije que generen. Claro que la genera. No, la Secretaría de Cultura. Bueno, en su momento permití que, escuché. Yo nada más dije: generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven. Eso dice el artículo 12, ¿sí? Y creo que, pues, a menos que se haya hecho una visita a la Secretaría de Cultura, al órgano de control interno, creo que estaríamos aquí divagando si la tiene o no la tiene, ¿no? Bueno, insisto, nunca lograremos ponernos de acuerdo en este punto y aquí podríamos estar la tarde completa. Por ello le pido, secretario, que por favor tome la votación al respecto. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2794, que por retorno remite la comisionada Eva Abay. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe un empate en la votación del proyecto sometido, con 2 votos en contra a cargo del comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz, y 2 de ellos a favor a cargo de la comisionada ponente Eva Abay y de usted, comisionada presidenta. Bajo ese tenor, en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, solicito de manera respetuosa puede emitir su voto de calidad correspondiente como comisionada presidenta del Pleno de este instituto, para los efectos legales correspondientes. Gracias, secretario. En mi calidad de presidenta del Pleno de este instituto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 33 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, emito mi voto de calidad a favor del proyecto de la resolución del recurso de revisión 2794, que por retorno remite la comisionada Eva Abay Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que derivado del ejercicio del voto de calidad a que he hecho referencia, se aprueba por unanimidad de votos la resolución, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 2794, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2899 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
tiene 2.899. 75. Ay, Dios mío. Todavía no. Todavía no, me recupero aquí de los momentos pasados. Repito, continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2875 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propongo confirmar la respuesta del sujeto obligado. Si me permiten, en este proyecto haré una precisión que está vertida en el oficio número 32 de 2018, que ya fue remitido a la Secretaría Técnica, que tiene como efecto agregar el resolutivo en el que se señala la notificación para el recurrente. Es cuanto, lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión que somete la comisionada presidenta. Comisionada Bahí. A favor en términos del oficio 32. Comisionado Luna Hernández. Con el agregado de resolutivo que ya se ha registrado en el oficio número 32 con las siglas de la comisionada presidenta de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones señaladas en el oficio 32-2018 que presenta la comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2875 con las precisiones realizadas mediante el oficio 32 de este año que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2899 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Reiterando igual lo mismo que el recurso anterior, son cosas que ofrezco una disculpa, no merecen distraer su atención ni de ustedes ni de su ponencia. Sí, son cosas que, bueno, sin cambiar el sentido, se hacen modificaciones en la parte resolutiva con el oficio 39/2018, sí, y las siglas de mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión al que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Bahí. A favor, modificado en términos del oficio 39. Comisionado Luna Hernández. A favor, según las precisiones registradas en el oficio número 39 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez y acompañándole con voto particular por el tema del pronunciamiento simple. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2899 remitido por el comisionado Martínez Cruz y con las modificaciones precisadas en su oficio 39 de este año que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, doy cuenta de que el comisionado Luna Hernández emite voto particular en este proyecto de resolución. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 83 de 2018 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Zumpango y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. ¿Se pensaron que no iba a modificar resolutivos? Sí. Miren, en este caso, luego la verdad de revisar varias veces el proyecto que se había registrado y desde luego considerando las observaciones que se formularon, incluso yo me iba a formular a mí mismo voto particular, pero mejor se hace la precisión. No, en efecto no se puede confirmar la respuesta de Zumpango, es inaceptable que solamente quiera limitar la atención de su respuesta a la contratación de financiamientos de esta administración. Lo que hayan contratado las administraciones anteriores pues también forma parte de la deuda del municipio y por lo tanto debe de proporcionar la información de los montos y saldos totales de la deuda que haya hasta el momento en que se hizo la solicitud.
Por ello, cambiará el sentido de la resolución de un confirma a un modifica, y ya el desglose de los resolutivos se encuentra en el oficio número 17 con las siglas de mi ponencia de este año. Lo someto a la consideración de ustedes. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión al que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor modificado en términos del oficio 17. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones precisadas en el oficio 17, diagonal 2018 y las siglas del comisionado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión número 83 que remite el comisionado Luna Hernández y con las modificaciones realizadas en su oficio 17 de este año que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado se encuentran listados los siguientes recursos de revisión. En primer punto se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión número 87, remitido por la comisionada Eva Baid, a cargo del municipio de Tezoyuca, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto 2 de este bloque se encuentra listado el recurso de revisión número 89, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, y como sujeto obligado el Partido de Trabajo, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto 3 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 96, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, y al ser una negativa, se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado en el punto 4 el recurso de revisión número 102, remitido por la comisionada Eva Baid, a cargo del municipio de Ecatepec de Morelos, y al ser una negativa se propone el sobreseimiento. Estos son todos los recursos de revisión listados en este bloque, comisionados, y si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Gracias, secretario. Comisionada Abaid. A favor de los proyectos que remite el comisionado Martínez y con voto particular en el 89. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 89, lo mismo en el 96 y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor del proyecto 87, diagonal 2018 y 102, diagonal 2018, que presenta la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández por lo que hace el recurso de revisión número 89, y voto particular el comisionado Luna Hernández en el recurso de revisión número 96. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, para informarles que conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, se encuentran todos los acuerdos concluidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, téngase por presentado. Llegamos al último punto del orden del día relativo a los asuntos generales.
Para ello, tenemos la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Le pido, por favor, secretario, que los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, me permitiré listar los recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en un primer término se encuentran listados los recursos de revisión 231 y 232 a cargo del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 236 y 237 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 239 y 240 a cargo del Ayuntamiento de Ozumba, también acumularía el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 247 a cargo del Ayuntamiento de Nicolás Romero, se acumularía los recursos de revisión ya acumulados del 184 al 189, del 191 al 194, 196, 197 y 198 que se aprobaron en la quinta sesión ordinaria de este Pleno. Por lo que hace a los recursos de revisión del 249 al 252, 254, 255, 256 y del 258 al 263, a cargo del Ayuntamiento de Nicolás Romero, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los recursos de revisión 267, 268, 269, 277 y 278, a cargo del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 270, 271, 273 y 274 a cargo del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía la comisionada presidenta. En el recurso de revisión 292 y 293, también del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 275, 276 y 279, también del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía la comisionada presidenta. De los recursos de revisión del 283 al 286 del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los recursos de revisión del 287 al 290 del Ayuntamiento de Jocotitlán, acumularía la comisionada Eva Baid. En un siguiente punto se encuentran listados los recursos de revisión 300 y 313 del Ayuntamiento de Temascalcingo y acumularía la comisionada presidenta. Los recursos de revisión 304 y 305 del Ayuntamiento de Temascalcingo acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 306 al 309 del Ayuntamiento de Temascalcingo acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 334, 335 y 336 acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 337, 338 y 339 a cargo del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 341 y 342 también del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 359 y del 367 al 390 del Instituto Electoral del Estado de México acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por último se encuentra listado los recursos de revisión del 391 al 414 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, que se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados del 2916 al 2927 que se aprobaron en la segunda sesión ordinaria de este Pleno y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, comisionados, y si no tuvieran inconveniente les pediría que emitieran su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De esta forma,
Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:18 de este día 14 de febrero de 2018, damos por concluida la 6ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.